Este tema que quiero tratar ahora, no lo quiero tratar de la perspectiva tradicional. Y no es fácil porque normalmente cuando se habla de perdón, se termina con pasadas al altar, con llamamientos. Y creo que se hace más a través de los púlpitos como un ejercicio del alma. Y claro, tenemos alma. Debe estar incluido. Pero también a mí me inquieta porque se vuelve un ejercicio de las emociones. Y las emociones son traicioneras. Las emociones realmente hoy amamos y mañana odiamos a la misma persona que siempre tuvo los defectos, pero no sabemos por qué. Las emociones hoy nos dicen que algo está bien, que un lugar está bien, que las cosas están bien, y mañana lo contrario. Entonces, cuando uno se replantea el tema, hay que tratar de verlo desde una perspectiva un tanto más absoluta quizá. Y para iniciar quiero invitarle a ir al libro de Génesis capítulo 50, si es tan amable. Vamos a tratar de ver el perdón como una herramienta de libertad, una herramienta de restitución y una herramienta de autoridad. Han pasado los años. José un día le caía mal a sus hermanos. Fue despreciado Richard por sus hermanos. Fue metido en una cisterna. No hallaban qué hacer con él. Pasó un grupo de beduinos y de repente lo vendieron, a saber por cuánto. Lo venden dentro de ese grupo de beduinos y termina en Egipto, esclavo. Complicado realmente. Si a usted nunca le ha cambiado la vida de la noche a la mañana, a los que en algún momento nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana, al menos le puedo decir que se esté quieto porque algo va a pasar. No es el fin del mundo. Pero si no le ha cambiado la vida de la noche a la mañana, tal vez no lo entienda tanto. Sin embargo, a este le cambió. Era el niño favorito de su papi y terminó vendido como un gusano más. Terminó en Egipto, en una casa de Faraón, de Potifar, un personaje extraño, con una señora. Y por hacer lo correcto y no acostarse con ella, termina más preso. Termina aislado por su familia. Y de repente algo pasa. Como a cualquiera de nosotros siempre cuando estamos en caída sobre caída sobre caída y permanecemos en el Señor, algo pasa, le pasó. Historia corta larga, terminó de ser en la mano derecha del faraón. Historia corta larga, de repente hubo hambruna allá en la tierra de sus hermanos y su padre. Y cuando menos sienten, pues el hombre había pretendido querer olvidar, porque es obvio que teniendo el poder los hubiera mandado a buscar y nunca fue. Es como que usted salió huyendo del cantón o de tal ciudad o algo y nunca más quiso saber nada. ¿Por qué? Porque no le trae buenos recuerdos. En el fondo, han pasado los años y le digo, mire, ya fue a ver a tal lugar al pueblo. Pastor, ¿qué voy a ir a hacer? ¿A qué voy a ir? ¿Para qué? Pero de repente, como hubo hambre, terminaron en el lugar. ¿Qué se iban a imaginar que el individuo que se iban a ver era el tal José, el hermano de ellos? Dicho esto, pues simple y sencillamente, hermano, la crisis se va dando. Terminan medio presos, se revela a sus hermanos, lo abrazan, mandan a traer al papá y final feliz aparentemente. Fueron restituidos y fueron restaurados en medio de todo. Sin embargo, lo que vamos a leer a continuación pasa después de la muerte del papá. Versículo 15, capítulo 50. Viendo los hermanos que José, que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron entonces sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Préstale atención a ese versículo, dice el 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón.
Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Este es un caso complicado, porque de repente encuentro varios elementos: culpa, miedo, oportunidad, y se vuelve difícil hablar de perdón. Sin embargo, la diferencia de la crisis del tiempo es un hombre que tiene la madurez de decir: ¿sabe qué? Perdonado estás. No, tranquilo, no se preocupe, no hay problema. Ahora, esta semana a un grupo de amigos y a algunas personas y a través de redes hice una pregunta: ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? A mí me pareció increíble que la respuesta era 50-50, así parejo. Da la impresión, hermano, en conclusión, de que no es más difícil uno ni lo otro. Los dos son difíciles. Es complicado en una sociedad donde el que conquista lo puede hacer a través del ego, a través del impulso, a través de un montón de cosas. En la naturaleza humana es ser aguerrido, luchar, perseverar, no rendirse, caminar, no ceder territorio. Territorio que se cede no se recupera. Decía alguien, uno tiene que ir siempre para adelante. En un tiempo donde los institutos de motivación han inundado las iglesias, donde todo es tú puedes, hazlo, sé tú mismo, alcánzalo, lógralo, no te rindas, ánimo, etcétera. Y todos esos principios, hermano, pudieran ser muy buenos, pero a la hora de las horas, en algún momento, entran en un contrapunto directo con el pensamiento del evangelio. Y de repente encontramos de que es tan difícil perdonar como pedir perdón. Y a través de eso, hermano, quisiera tomar en los próximos minutos para hablar alrededor del tema de acuerdo a la palabra, y que esta enseñanza le sirva a usted para aplicarla con algo, con alguien. Porque esto no es para pedirle perdón al chuchito más tarde, no es para pedirle perdón al espejo. Y también sé que hay dinámicas de peticiones de oración, es tiempo de que te perdones a ti mismo, que perdones a Dios. He oído todo eso, pero me quiero enfocar, no ignorando esos temas, en lo que significa el saber que somos seres humanos, y hay seres humanos que por omisión, por acción, por alevosía o por cualquier otra cosa nos han dañado. Y cómo tenemos que proceder de acuerdo a la palabra para probablemente no restaurar vínculos, pero sí para tener nuestro corazón en paz y tenerlo sano alrededor de lo que el perdón demanda de nosotros. Primer punto, si quiere lo pone en las pantallas, porque de alguna manera quisiera enfocarme en el perdón a otros. Yo ya escuché todos los argumentos en estos 2 o 3 días de muchos de ustedes, me dediqué a leerlos, y es obvio qué complicado es sentirse dañado, hermano Herbert, herido. Qué complicado es sentir que alguien que amaste falló, porque hay una realidad: si la persona no la querés, no te importa. Digo, pues a mí en la calle me puede insultar la coaster un día dramáticamente, y no por eso yo voy a quedar resentido porque ni lo conozco. Pero si alguien que quiero, que conozco, me dañó, entonces eso queda en mi corazón permanente y para siempre. Y aquí es donde uno tiene que ubicarse, hermano, en el hecho, en primer lugar, de que el perdonar a otros no es un sentimiento, no es una decisión, simplemente es lo que dice el evangelio. Lo que dice el evangelio, y lo que dice el evangelio es, y no lo puedes cambiar y no lo puedes modificar. ¿Qué dice el evangelio? Porque uno no puede, hermano, tomar herramientas cuando nos conviene del evangelio y no tomarlas. Sus servidores, tengo un grupo de discusión de gente así muy intelectual, que creo que soy el único religioso que está en ese grupo, en un chat. Y estos días, por ejemplo, ha habido un profundo debate con relación al aborto. Sus servidores 100% absolutamente pro vida. Y de repente, pero escucho todas las posiciones. Tampoco soy anárquico de aquellos insultantes, quemallantes, insoportables, porque creo que en los dos lados hay gente fanática, pero peligrosa. Ok, es mi posición. Pero de repente, después de oír todos los debates, etcétera, a mí me pareció bien interesante en la discusión, porque tuve que reaccionar. En el fondo creo que muchos estaban esperando que el pastor reaccionara. Y les dije, mire, yo creo de todo corazón que aunque he escuchado la parte bioética, la parte social, la justificación bioética, religiosa, social, médica, etcétera, no puedo dejar de pretender ver esto a través de la percepción religiosa. Y cuando quieren excluir este debate de lo religioso, entran en un problema. ¿Por qué? Porque quieras o no, como sociedad establecemos ciertos principios religiosos. Cuando nuestros hijos nacen, les puse
solo los bautizamos o los presentamos en base al Evangelio. Cuando nos casamos buscamos esa santificación del vínculo en base al Evangelio. Cuando pasamos procesos alrededor del día a día, procesos de problemas, buscamos el refugio a través del Evangelio. Cuando de alguna u otra manera inauguramos nuestros negocios, buscamos la bendición de esos negocios, le puse a ellos, a través del Evangelio. Cuando alguien muere, ser querido, buscamos el consuelo y el descanso de su alma a través del Evangelio. Entonces de repente me parece incongruente a mí que todo lo hagamos de alguna manera a través del Evangelio, pero al momento de sustentar ciertas posiciones alrededor de ciertas cosas que pudieran ser contraproducentes con el Evangelio, las podemos obviar. Entonces sustento este elemento uno para tratar de ubicar, hermano, de que ningún creyente, sea usted de la generación millennial, centennial, generación X, generación Y, baby boomer o de cualquier generación establecida del siglo XX para acá, no digo más atrás porque ya están muertos, ya no pudiera haber razón de ser. Pero usted tiene que saber establecer, hermano, que la vida está fundamentada en una carretera que se llama el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús demanda que el cristiano sea un perdonador empedernido. ¿Por qué el Señor establece que no puede usted dejar de serlo? Porque el día que usted deja de perdonar, usted está diciendo yo soy mejor que el otro. Y nadie es mejor que usted ni peor que usted. Somos seres humanos. El día que usted deja de perdonar, ese día, hermano, usted se autoapropió de los dones y los frutos del Espíritu, los secuestró para gobernar sobre ellos. Es necesario que nos pasen problemas, es necesario que la gente nos traicione, es necesario que la gente nos mienta, es necesario que la gente nos estafe, es necesario que la gente nos patee. Sería una pregunta. ¿Por qué? Porque si no es eso, no podemos experimentar el dolor de Cristo a través de una sociedad que le dio la espalda en su momento a pesar de su obra redentora. Y la actitud de Cristo es: espérame, dijo el Padre, ahorita me voy a encargar de ellos. Tronalos, Señor, tronalos, fulminalos. No, le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el perdonar a otros debe ser un ejercicio. Duele, sí. Cuesta, sí. Es incómodo. Y aquí los cristianos ocupamos argumentos complejitos. Argumento uno, el tiempo. Es que hay que esperar el tiempo de Dios. El Señor no habla de tiempos para perdón. No me manipule la Biblia, por favor. Porque si estamos esperando la condición perfecta, estar en las Bahamas tomando un frozen de aquellos colorados azules, como unos que vi por allá afuera hace un ratito y que no me ofrecieron, ¿verdad? Indirecta, directa, la segunda fila, al lado derecho. Entonces, si esperamos un buen momento, no va a pasar. El carácter del cristiano es fundamentar su fe ¿en qué? En actitudes. Y perdonar a otros es clave. Un día les dice Mateo 18:22, siempre Pedro hizo una de las preguntas más incómodas de la Biblia. Y quizá lo que quería el apóstol es que Jesús le respondiera de una manera diferente. Señor, le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Y esta parte de la Biblia, créame, no es la más fácil, porque la respuesta de Jesús es 70 veces 7. Casi le está diciendo, es constante, es interminable, hermano. Y es algo que usted tiene que aprender a habituar con ello. Hay veces tomamos medidas y las medidas casi siempre son de retroceso, casi siempre son de vivir en un círculo de confort. ¿Para qué me voy a exponer? Si salgo al mundo me expongo, si salgo a tal cosa puedo ser vulnerabilizado, dañado, quebrantado. Hermano, perdona lo que te diga. De eso se trata la vida. Y es donde el mayor principio de fe está, en entender que el perdonar es eso. Ahora, que donde se vuelve complicado, donde se vuelve complejo, hermano, es cuando el perdonar a otros, pues, tiene que ser total. Un día estaba aquí en la segunda fila alguien en las alabanzas. ¡Puc! De repente salió llorando. Lo vi. Y la vi. Ya en la parte de atrás, usted sabe, me gusta salir, interactuar. No soy de los que tiene un cuarto allá adentro para orar y buscar. No, eso se hace de lunes a sábado. El domingo es estar con ustedes. Pero de repente resulta de que me la encontré ahí. Hermana, la vi que está bien, le vi que salió llorando. Y me dice, mire pastor,
Fíjese que pasó algo bien incómodo. Y cuando me dijo, ay, de algún servidor, a ver, ¿qué habrá pasado? O sea, uno, ¿verdad? Vulnerable siempre, delicada yo. Entonces, pero me dijo, fíjese que de repente llegaron a sentar del lado, de ese lado, a alguien que me abusó cuando yo tenía, no me acuerdo si me dijo 5 o 8 años, ni me dijo qué tipo de abuso. No lo pude manejar, me dijo. No lo pude manejar. Me tuve que salir corriendo y no lo pude manejar y me siento mal de no haberlo podido manejar. Entonces de repente, claro, entramos en una serie de pláticas en la oficina y todo, y caso cerrado. Sin embargo, voy al punto, ¿cuánto tiempo debo, hermano, de vivir para perdonar a otros? O cuánto debe de durar una herida. O cuánto, hasta dónde. Porque si usted se remonta, hermano, hacia su pasado, probablemente usted me puede decir, no, yo guardo resentimiento de esta persona en esto, de esto en esto y de esto y de esto. Ok, pero creo de todo corazón de que, y se lo digo con todo respeto y con toda prudencia, créame, probablemente yo no he vivido lo que usted ha vivido. Yo pude haber tenido una infancia feliz, llena de cosas, de chunches, de amor, etcétera, lo que usted quiera. Pero de alguna manera, el hecho pero sí puedo conectar cuando hay dolor. Y creo que usted vive unas cosas, yo he vivido otras, pero es importante no dejar de entender que Cristo Jesús sí tiene toda la capacidad de sanar absolutamente toda herida, toda dolencia y todo problema vivido. Y eso usted no lo debe de perder por ningún motivo de vista. No lo puede perder jamás. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo está con usted. ¿Para qué? Para tener ese carácter y poder decir, debo perdonar a otros, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, haya dejado de hacer lo que haya dejado de hacer. Pastor, y esto implica que coma con ellos, esto implica que viva con ellos. Fíjese que probablemente no, pero el ejercicio del contacto sí debe hacerse. Cuando estaba en esta semana, hermano, en esta semana, ¿cómo se llama? Viéndolo de esta enseñanza y todo, el Espíritu me confrontó a mí, me decía, tenés que hablarle a fulano y mengano. Me dijo los nombres, ¿para qué? Para pedirles perdón. No te han hecho nada, según vos. No, como no, Señor, sí, ok. Decirles que los perdonás, pedirles perdón. Y me resistí en un ratito, pero dije, no me puedo parar el domingo como hipócrita, doble moral, a solo dar una charla existencial o humana o religiosa o espiritual o bíblica, si no he puesto por obra lo que está enseñando el Señor a través mío el domingo. Y era como, ok, Dios me torció el brazo y me confrontó y me di cuenta de algo, hermano. Qué fácil es realmente de poner esto. Lo único que usted tiene que hacer es entender que lo tiene que hacer a través del Espíritu, y esa va a ser la última parte del mensaje, porque si lo hace a través de la carne, usted siempre va a recibir, hermano, el beneficio de la carne. El pedir perdón es el segundo punto. El pedir perdón es complicadito desde otra perspectiva, porque significa reconocer que el otro es más correcto que usted se equivocó. Y esto tiene que ver, hermano, con algunos elementos. Tiene que ver con el sentido de humillarse, tiene que ver con el sentido de confesar, tiene que ver con el sentido más peligroso aún de humillarse ante sí mismo, no delante de otros. Es curioso porque mucha gente no es que pida perdón, fue sorprendido en una falta. Esos políticos y religiosos que los descubren con alguien más, cuando usted ve las escenas salen dando la cara, sí, yo quiero decir que tengo, pero realmente no es que estén arrepentidos, lo que pasa es que los cacharon. Y el hecho que los hayan cachado los obliga a dar cuentas públicas porque son individuos públicos. Pero diferente es el carácter de antes de ser cachado, sin necesidad de eso, poder ir delante de a quien uno tiene que rendirle cuentas. ¿Cuántos esposos, hermanos? No es que están arrepentidos, no, se seguirían acostándose con quien no es su mujer. Lo que pasa es que un día determinado, hermano, no sé qué pasó y de repente cuando menos siente le cayó una llamada y decía Armando, y a la hora que contestó la esposa no era Armando sino que Georgette, y porque no sé por qué los hombres a las mujeres le tienden a poner nombres de hombre en los teléfonos para que las mujeres no lo cachen, hermano. Ya les dejé una buena, ya me la van a agradecer después. Entonces, ahorita está pensando, ¿y por qué le habla a don Ricardo tanto a mi esposo? Entonces, pero de repente lo que hace es le contesta, y en lugar de que don Armando diga, bueno, licenciado, lo que dice es, pirorris. Bueno, no sé si eso existe, pues vea. Ajá. Y cuando menos siente, la mujer se enfría, porque está viendo una mujer diciéndole pirorris a su marido, a su marido, pero es mujer. Entonces de repente viene la pregunta,
quién es ella. Y de repente se da cuenta que no solo es la pirrorina, sino que es la dama. Y de repente se da cuenta que lo ha engañado. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se siente avergonzado. ¿Y qué hace el hombre, hermano? Al verse expuesto, pide perdón. Pero el dolor en el proceso de perdón es grande. ¿Sabe por qué? Porque fue descubierto. Y el Espíritu Santo siempre se va a encargar que seamos descubiertos. Alabado sea Dios por eso. El Espíritu Santo nunca va a ser cómplice de cualquier fechoría nuestra. Y es diferente cuando entonces, en un estado de sentirte redarguido, es donde el hombre le dice a la mujer: mira, te quiero contar algo, no sé si me vas a echar, no sé si te vas a ir, no sé si me vas a soportar, pero yo como cristiano ya no puedo vivir con esto. Yo estoy viviendo con alguien, o he conocido a alguien y me siento atraído con alguien. Eso, hermano, eso es lo que genera libertad. Eso es lo que hace que algo explote en el mundo espiritual. Eso es lo que sucede y hace que el Señor lo respalde, porque el que confiesa sus pecados y se aparta está cubierto y protegido bajo el vínculo del Señor. Automáticamente. Y sobre esto es donde uno tiene que entender que el pedir perdón, hermano, es lo más grandioso, porque no significa que estemos equivocados o que el otro esté en lo correcto. Probablemente significa que valoramos más una relación más que nuestro propio ego o nuestra propia sensación de que estamos diciendo la verdad. Fíjese de que, hermano, un día, tratando de entender el manejo del ego, del dolor o del carácter, porque esos son los 3 puntos que en algún momento coercitan nuestra interacción del dolor. Son 3 principios que sucede, que obviamente vivimos cargándonos hasta el último día. Y esto es lo que de alguna manera frena esa plenitud en Cristo en el individuo. El manejo del ego, por ejemplo, el manejo del dolor o el manejo del carácter son tratados espiritualmente solo por 2 maneras: o por humildad o por trituración. ¿Cuáles son estas, pastor? De todos los personajes que el día que el Señor me lleve a su presencia, yo quiero conocer allá, después de Elías, después de un par por ahí, yo quiero conocer a la mujer samaritana. Fíjese que esta mujer a mí me parece impactante. Era una mujer ya que Arjona le cantaba la canción, ya tenía esa edad aproximadamente. Era una mujer que estaba en un pozo, y tal vez se la voy a hacer corta larga. Hay un conflicto entre Samaria y Jerusalén. Eso es como que dice, como que usted diga Lourdes, Santa Tecla. Esa es la distancia. Un día en la primera destrucción del primer templo por causa de Babilonia, hubo tal crisis, hermano, y en algún momento hubo una intención genuina de los samaritanos de crear un templo en Samaria. Eso provocó entre dos grupos judíos tal crisis que hasta este día se pelean y no se llevan bien entre Samaria y Judea, porque intentaron tomar el lugar que estaba destinado para que se hiciera el templo en otro lugar. Y aparte de otros conflictos de piso, intereses geopolíticos de su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el punto es que un samaritano y un judío no se hablan. Y me imagino a Jesús. Me imagino a Jesús sentado, hermano, ahí por el pozo, comiendo, imagínate comiendo, ¿cómo se llama? Pepitoria, algo así. Jesús, no sé por qué me imagino a Jesús comiendo pepitoria, fíjese. Sí, es como una manía, ¿verdad? Correcto. Y de repente aparece una mujer. Y cuando menos siente esa escena impresionante que detiene el cielo, usted ve que la mujer está con el agua y el Señor, en esa perspectiva un tanto, no digo cínica, pero un tanto así de sentido extraño del Señor, le hace una pregunta poderosa y le dice, picando pepitoria, ¿verdad? Mira, ¿y tu marido? Le dice. Qué poderosa respuesta. Entonces la mujer indignada, pero Señor, si yo no tengo marido. Y la respuesta de Jesús sigue con la pepitoria, sentado a la par, y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que actualmente tienes no es tu marido. Cualquiera se pone los moños, se indigna y dice, qué bárbaro, que no sé qué, grosero, lo que usted quiera. Porque cuando somos expuestos en cuanto al manejo del ego o del carácter o del dolor, nuestra primera reacción es de defensa. Yo no fui. Yo tengo hoy varias cámaras en mi casa. Hoy sí sé quién es. Ahí adentro he mandado a poner como 4 cámaras, veanita. Entonces de repente sabemos que quién entra y quién sale, porque gracias a las cámaras nos damos cuenta. Pero esa cultura del yo no fui, hermano, ya no existe. Ya sé quién abre la refri o quién no la abre. Ya sé todo. Gracias a Dios. Ok. Entonces, volviendo a ese punto, la reacción de la mujer es poderosa. Porque la mujer no como me está diciendo que tengo 5 maridos, qué bárbaro, majadero, lo que usted quiera. No, ¿sabe lo que dice? Señor, le dice, quizá tú eres profeta
o eres el Cristo. Fíjate que esto es poderoso, porque esta mujer, hermano, cuando es de alguna manera expuesta por el Señor, no para avergonzar, y esto, la palabra humillación en el contexto latinoamericano es complicada, porque como vivimos bajo un oprobio de humillación castiza, de un oprobio de dos siglos y medio de sufrimiento, entendemos la palabra humillación como algo diferente. Pero la palabra humillación es reconocer delante de Dios quién es Él, y punto, y reconocer nuestro pecado y reconocer nuestra falta. Eso es todo. Entonces la mujer, lejos de negarlo, de criticarlo, de decirlo, ¿sabe qué? No despreció el encuentro con el Señor. Por eso es que aquí a mí me interesa que usted no venga el domingo a la iglesia sintiéndose el más puro porque viene a la iglesia. Yo espero que cualquier pecado, público, privado, o en el alma, o en el corazón, o lo que sea, lo diluya con el Señor en su culto, en su iglesia y no en ningún otro lugar. De eso se trata ser cristiano. No venir a ser coronado porque soy cristiano, o salir de aquí sintiéndome el gran faisán poderoso porque estoy en las cosas de Dios. No, se trata de que usted es bienvenido a pesar de todo. Bienvenido porque en sus luchas le queremos apoyar. Bienvenido porque en cualquier debilidad, en cualquier proceso de su vida, el Dios Todopoderoso es un manto perfecto para acompañarlo hasta que le declare victoria con usted. Y sobre eso, de eso se trata. Entonces dice que la mujer, lejos de indignarse, salió corriendo después de la plática. Fue donde la gente en el pueblo y dicen, ¿saben qué? Allá encontré a uno, yo creo que es el Cristo. ¿Por qué? Porque me dijo la verdad. Y no veo una mujer, qué bárbaro ese hombre. No, está contándoles. Y todos sabían quién era. Todos saben quiénes somos, hermanos, no nos engañemos. Solo nosotros pensamos que el espejo miente. Pero de repente comienza a decirle esto y esto y esto. Y le dicen ellos, ¿saben qué? Vamos a ver. Y cuando menos siente, dice la palabra, que van a ver, que lo encuentran y lo que descubren es la verdad. Y regresan donde ella y le dicen, mira, tenés razón. Hoy creemos que Él es el Cristo. No solo por lo que tu boca dice, sino por lo que nuestros ojos han visto. Diferente es por trituración. La trituración es un proceso que nunca va a terminar hasta que tenga que terminar. La trituración es un proceso en que el Espíritu te abraza y te dice, hijo, sí, respira hondo. Soca. Te va a llover. Agárrate. Te va a agarrar como que es, ¿cómo se llama aquella rueda que ponen en la fiesta de agosto? ¿Ah? Tagadá. Ya que es loco para subirse en eso, hermano. Pero muchos viven su vida así, pudiendo tener paz y descanso espiritual. Les encanta vivir metidos en eso. Eso es la trituración. El no entender que los procesos de Dios no van a terminar hasta que avances. Los procesos de Dios no van a terminar hasta que te sientas libre. Hasta que Dios dice, huele bien, está bien, sí. Ahora, estoy metido en el tagadá contigo, hijo. No nos vamos a mover, te estoy abrazando. Y uno dice, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no salgo de una y me meto en otra? ¿Y por qué estoy en esta crisis? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho, Señor? Probablemente no es que sea Billy the Kid. Probablemente es simple y sencillamente que hay cosas en tu carácter, en tu personalidad, que son simple y sencillamente necesarias que sean trasladadas o transformadas a algo que glorifique más a Cristo de lo que hay en este momento. Y sobre ese principio es donde yo sustento, hermano, que el perdón trae, por ejemplo, libertad. ¿Por qué? Porque la libertad, hermano, es esa sensación de decir, salud, que ya no le debes nada a nadie. ¿Y qué tal si pedí perdón y me insulta, pastor? Ya no es tu problema. Es que yo me siento ofendida, pastor. Bueno, revísalo. Probablemente un día el Señor va a tratar al otro para que te pida perdón a ti. Pero si tú sentís que en algún momento has fallado, has logrado hacer algún punto sobre esto, entonces sentite libre. Te va a traer una libertad perfecta. Te vas a sentir realmente, hermano, liviano. Y creo que muchos cristianos vivimos cargados, atribulados y no entendemos lo que significa la gloria postrera. Estar en Cristo, hermano, si no debería ser tortura. Un día Onésimo. ¿Quién sabe quién es Onésimo? Un café al que me diga quién es Onésimo. A ver, ¿quién dijo esclavo? Sin miedo, levante la mano. ¿Quién fue por aquí? Va, Erika. La Erika, ¿qué se me hizo? Tráemele un cafecito, un ristreto, por favor, para que despierte bien, de premio. Ok. Un día Onésimo estaba, hermano, preso. ¿Quién era Onésimo? Un esclavo
que estaba harto de su amo. El amo, ¿cómo se llamaba? Filemón. Ya no hay café, pero ahí después le voy a dar otro, hermano. Entonces, Filemón. Entonces, resulta de que se hartó de Filemón y huyó. En el Imperio Romano y sus provincias, un esclavo que huía de su amo era automáticamente asesinado o ajusticiado. La cosa es que lo capturan y en lo que lo van a llevar donde está Filemón, lo meten a un calabozo. Abren la puerta del calabozo, entra al calabozo y cuando menos siente, ¿quién está ahí? Un señor comiendo pepitoria. Se llama Pablo. Buenas pláticas. Las pláticas de prisión dicen que son buenas. Entonces, nunca he ido de cliente, solo de visita, lo aclaro. Y de repente comienza el debate. Mira, ¿y vos quién sos? Ah, yo soy un preso, que no sé qué. ¿Y vos quién sos? Ah, yo soy Pablo. ¿Y qué es Pablo? Ah, yo soy apóstol, y toda la historia. Al final, hermano, alguno de esos días, de repente, mira, ¿y quién era tu amo? Ah, mi amo se llama Filemón. Filemón, sí, el de allá de Lourdes. Sí, él. El de ahí de Nuevo Lourdes. Sí, él. Entonces comienza la plática, el conversatorio. Y de repente Filemón gana, hermano, para Cristo a Onésimo. Pero resulta que Onésimo tiene que volver donde su amo. Hermano Elmer, ¿para qué? Para una simple y sencilla cosa. Para el hecho de que lo ajusticiaran. Un día determinado, Pablo le dice, ¿sabes qué? Le vas a llevar esta carta. Y le vas a decir a el hermano Filemón que antes que te hagan algo, que la lean. Llega Filemón donde Onésimo y me imagino la escena. Tontón, ding dong, sí, ahí viene el esclavo. ¿Quién? El tal Onésimo. Ah, que venga, prepárenlos. ¿Cómo se llama con lo que le pegan los leones? Látigo, gracias. Y me imagino la carta. Te tuvo que haber arrodillado porque no le ve opción. Y le dice, maestro, amo, lo que fuera, le quiero entregar esto. ¿Qué es? Una carta. ¿De quién es? Es de un señor que se llama Pablo. Y en la mente del otro, Pablo, ¿qué vela tiene que ver con ellos? Y al final abre la carta. Y cuando abre la carta dice, estimado hermano Filemón, en mis prisiones, gracias por causa tuya y de mi evangelio que predicamos, he conocido al hermano que se llama Onésimo. ¿Y sabes qué? Conociendo al hermano Onésimo, él también ha aceptado la fe en la cual tú y yo vivimos. Y te quiero pedir un favor, perdonarlo. Si tú sentís, fíjate qué manera más espectacular de redactar de Pablo. Si tú sentís que Onésimo te debe algo, te pido por favor que lo pongas a mi cuenta, porque más me debes vos a mí. Gigante, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Hermano, me imagino que el otro lo puso de mayordomo, una onda. No, si yo te quiero, hermano, ahí te está esperando la king size o alguna cosa de esas. Porque es importante entender que el perdón te va a traer libertad. No solo una libertad física, una libertad del espíritu y del alma. El cristiano no tiene por qué vivir atribulado. No debería vivir atribulado. No, hermano. Somos llamados a ser libres. Eso no nos hace malcriados ni autosuficientes. No, es esa libertad y esa tranquilidad para poder manejar las cosas. En segundo lugar, el poder de la restitución. Porque cuántas cosas, solo pregúntese algo. Vamos a tratar de no salirnos en los próximos minutos, porfa. Solo pregúntese algo. ¿Cuántas bendiciones tiene usted retenidas por falta de perdón? Solo un ejercicio, probablemente la pase de largo. Es que yo soy resentido, es que yo soy delicada, es que yo así soy, pastor. Te voy a decir algo, póngame atención. Ningún cristiano debería ser resentida, resentido, delicado, sensible o lo que fuera, porque eso no es un fruto del Espíritu. El fruto, póngame atención por favor, el fruto del Espíritu es tener el carácter de Cristo. Es entender de que si hay alguien que te pateó, te van a seguir pateando hasta que tengas control. Y el control está en Cristo Jesús para superar eso. El control está en la paz de entender, hermano, de que el individuo falla. Y tú también le has fallado a un montón de gente.
no solo te han fallado a ti. Y sobre eso es donde uno se tiene que parar y decir: Señor, sobre eso recibo restitución. ¿Qué estorbos vas a tener? ¿Cuántas veces dice la palabra que a saber cuántos estorbos tenemos en nuestra vida y que nuestras oraciones no suben al Padre? Y aquí no es de victimizarme: pues como no sube, mejor me quedo al margen, me quedo a la distancia de ser hijo de Dios. No, hombre, eso es para losers. El Hijo de Dios es el que lo interpreta, el que lo tiene claro. Y sobre este pensamiento es: yo quiero vivir en la restitución. Que mira que caigan, ¿ve? ¿Cuántas cosas? Solo te hago esa pregunta: ¿cuántas cosas están retenidas, como dice la Biblia, por causa de algunos elementos? ¿Qué hay que hacer? Arreglarlos. Casi a salir de aquí y decir: Señor, ¿dónde firmo? Va, ya estuvo. Fin de la historia. Porque no podés, hermano. No podés vivir en eso. Y finalmente, el tercero es: el perdón también representa para el cristiano una palabra poderosa: autoridad. La autoridad no para vivir gritando, la autoridad no para tener control sobre otros. El ser humano tiene autoridad por la presión, por la chequera o por el grito. Y eso es manipulación. La autoridad del Espíritu Santo es a la cual me refiero. Es sobre la cual yo te puedo decir que entonces, hermano, cuando no hay señalamiento sobre nuestra vida en esta área que estoy predicando, el perdón, es maravilloso sentir que tengo autoridad. ¿Para qué? Para establecer el reino, el poder, la bendición y la autoridad espiritual sobre nuestra vida. Yo estaba revisando algo. 20 años cumplimos este año como iglesia. Hoy, por cierto, en un ratito vamos a presentar el nuevo website. Y yo digo: Señor, qué poderoso que no en cada año, en cada día, de los casi 7.200, 7.500 días que esta iglesia ha existido, tú has estado en los buenos y en los duros momentos. Aquí han habido años, ¿no?, donde el montón de sillas han estado vacías. Y seguimos, y seguimos. Han habido meses donde parece que, hermano, ya no es rojo, sino que es, no sé, fucsia. Las cuentas por pagar. Y no nos hemos visto aquí con carepuño. No. No hemos abusado del púlpito para hablar de pisto. No. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto que el mismo Señor que nos llamó nos va a sacar adelante. Claro, he visto procesos de ustedes donde he visto su dolor. He visto cómo parece que su vida ha sido perdida, desperdiciada, y lo he visto permanecer. Cuando lo veo entrar, digo: ahí sigue. Y nadie pierde, hermano, y eso te da autoridad. ¿Por qué? Porque llegas a entender que el perdón, y como un último punto, quiero que pongan el siguiente, porque el perdón tiene directamente que ver con esto. Porque no es a través de tu fuerza, no es a través de una charla o terapia psicológica o de cultura social. Es a través, levante la mano el del café, por favor, ahí se lo traen. Erika, venite para acá. Entonces, ya ve, no, ristreto, hermano, fino. No va a dormir hasta pasado mañana, pero ni modo. Entonces, dice lo que usted tiene frente a usted: no podemos verdaderamente perdonar si no lo hacemos mediante el perdón de Dios hacia nosotros. Porque si no, solo es una terapia. Te perdono, chivo, te perdono. No. Pero entendamos algo: el perdón lo hizo el Señor a nosotros. Entonces, cuando yo vengo a ejercitar o el pedir perdón o el ser perdonado, tampoco lo debo hacer en el carácter o en la carne, lo debo hacer en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor me da de la porción de perdón de Él para que yo la ponga sobre la porción de perdón para alguien. ¿Me estoy dando a entender en este punto? Y es donde creo que cada uno de nosotros debe poder aprender a caminar en lo poderoso que el perdón significa. Iglesia, quiero pedirle un favor con mucho respeto. Quiero pedirle que le pongamos nombre. Pastor, pero yo he perdonado a ese hombre tantas veces. Es que, hija, hermana, amiga, llámeme como quiera, Dios siempre va a poner los límites, no nosotros. Es que yo ya estoy curtido. Me dijo alguien: yo a mi papá, por mí que se muera. Así me dijo un muchacho: que se pudra. Si viera todo lo que nos ha hecho sufrir a mi mamá y a mí. Un día te va a tocar ir al baúl de tu carro, le dije, sacar una silla de ruedas, subirlo, llevarlo a un lugar, volverlo a hacer y hacerlo 100 veces. Y ese día vas a entender que Dios te da la oportunidad
de recuperar cualquier cosa perdida. Porque así funciona. Estamos delante de un tiempo donde lo más fácil es darse la vuelta, es ignorar, es seguir adelante. Y hay dos frases que en el salvadoreño son terribles. Voy a ocupar la menos grosera. A mí me vale. Y en un lugar pasa algo y dice, a mí me vale. Y en una iglesia pasa algo y dice, a mí me vale. Y en un noviazgo pasa algo y dice, a mí me vale. Y en un matrimonio pasa algo y dice, a mí me vale. Y en cualquier lado, todo te vale. Y de repente tu maleta está llena no de vales, porque esos vales que fueran por pista es otra cosa. Son heridas, son situaciones no tratadas correctamente. Y cuando menos sentís, ya no son vales, son quedan. Y es bien delicado. Iglesia, creo que me queda como 1 minuto 22 segundos para terminar. Con mucho respeto le quiero pedir algo. Que no le valga más. Tenga el carácter de pedir perdón a una madre, a un padre, a quien sea. Tenga el carácter de reconocer su debilidad o su problema, para que seamos más los que estemos para echarnos la mano. Y siéntase bendecido de entender que el Dios Todopoderoso le ama, pero le ama sin límite. Yo quiero pedirle que por favor cierre sus ojos. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.